Pues a continuación tiene la palabra don Ignacio Paz Ares, que va a volver a hablar sobre la autonomía de la voluntad, pero referida al matrimonio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la presentación y sobre todo gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, aunque un honor que llevo con temor porque me toca intervenir después de la profesora Amunátegui. Bueno, vamos a hablar de la autonomía de la voluntad en el matrimonio, pero hoy, ahora por la tarde, en esta jornada vespertina, nos toca tocar la cara interna, no la internacional, aunque a mí me gustaría poner en valor la oportunidad de esta convocatoria donde se tratan los dos aspectos, la internacional y nacional, porque yo creo que la autonomía de la voluntad cada vez debe de estudiarse desde una perspectiva más transversal. Porque la realidad internacional ya no es una realidad ocasional y ajena, sino que está ahí metida y influye grandemente en por lo menos desde una perspectiva de la seguridad jurídica preventiva. Por una parte, la influencia de las reglas europeas se nota en el derecho nacional. Por otra parte, muchas ocasiones, situaciones internas acaban transformándose en internacionales y viceversa. Y hay una tercera que es desde el punto de vista de la seguridad jurídica preventiva, la que, entre otros, todos los operadores jurídicos estamos comprometidos, exige el esfuerzo de acomodar la regulación de cada situación familiar a sus vicisitudes. Y una de las vicisitudes más normales es la internacionalización. Por eso yo de aquí también quiero dar una llamada de atención que es necesario en alguna medida transformar la perspectiva del derecho internacional privado, hasta ahora más volcado en la solución judicial de los conflictos que en la prevención. Y yo creo que el propio reglamento, con esas 5 llamadas, reglamento de régimen económico matrimoniales que hace al notario, pues quiere decirnos algo que hay que empezar a prevenir y no a resolver problemas. La materia es amplia y el tiempo es corto, con lo cual yo voy a hacer una selección de temas, de cuestiones que son los más recurrentes en el ejercicio profesional y además, bueno, pues como decíamos, hay una limitación de tiempo importante. No obstante, luego detallaré a lo que me voy a referir, pero tenía que decir 2 palabras sobre el marco social y jurídico en el que nos encontramos. Después de este proceso de evolución que hemos tenido desde la entrada en vigor de la Constitución, el derecho de familia está en un nuevo escenario. El matrimonio no es un modelo único de familia, hay otros modelos alternativos que aspiran a equiparse al matrimonio, como las parejas, como os ha hablado la profesora Amunátegui, y el matrimonio en su valor institucional pierde peso frente a los derechos individuales de los cónyuges. Y esto implica que hay un cambio de paradigma matrimonial debido en buena parte a la evolución social y también a la penetración de los principios constitucionales que de manera lenta han contribuido a reconocer la prevalencia de la voluntad individual de los cónyuges, de cada persona, sobre la unión conyugal en su conjunto. Todo esto ha provocado que, en definitiva, se haya producido un reemplazo, una sustitución del orden público matrimonial. Ya no eran aquellas normas antiguas de jus cogens, sino únicamente se sustituye por los valores constitucionales a los desde los que se proyecta la preeminencia de los deberes, de los derechos fundamentales de los cónyuges sobre los derechos de la unión, siempre con la protección del interés, ese mínimo de solidaridad familiar y, por supuesto, el superior interés de los hijos. En esta línea también hay que destacar las leyes de mayo y de julio del año 81, la ley del divorcio, la ley que reguló el régimen económico matrimonial y posteriormente las de años 2005 y 2015, que abundan en esta dirección. Rompen la idea de la jerarquía familiar a favor del marido, la estabilidad del matrimonio ya no es un principio básico, se introduce tampoco la heterosexualidad y en el ámbito patrimonial se suprime la autoridad marital, se da entrada a todo tipo de pactos capitulares y se abandona el sistema de la culpa para el divorcio. En definitiva, cada individuo tiene derecho a contraer matrimonio y a salir del mismo cuando quiera, por lo que el matrimonio en alguna medida pasa a tener cierto carácter instrumental, es decir, se acoge ello como forma de organización de mi modo de vida. En este nuevo enfoque, donde prima la personalización del matrimonio, la autonomía privada
amplía su esfera de actuación y desarrolla una labor importante porque es el instrumento más útil para conformar la organización patrimonial del matrimonio y aún ciertas esferas de tipo personal, hasta el punto que en la doctrina es un lugar común hablar de la privatización y de la contractualización del matrimonio. Y en este proceso se ha replegado la ordenación legal y hay más espacio para la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad, que nació en el ámbito contractual, se proyecta sobre las cuestiones familiares y se ha convertido en el instrumento idóneo para adecuar de forma efectiva las estructuras del derecho de familia a las necesidades, convicciones e intereses de cada pareja. Como corolario de este proceso se desarrolla el concepto de negocio jurídico familiar, que se erige en la pieza clave como elemento organizador que permite este ajuste entre las normas legales y las preferencias de los cónyuges. Todo sobre la base del orden público familiar, que ha cambiado su papel, que delimitador de la autonomía pasa a ser potenciador de la misma. Hace unos minutos la profesora Amunátegui hacía referencia a una conferencia mía que di en el año 2006 en la clausura del Colegio de Abogados de Familia de Madrid y que luego se publicó en el año 2008 en un libro homenaje a su gran impulsor, el abogado Luis Zarraluki. Bueno, el contenido de aquella conferencia es casi clavado al de hoy, pero hay una gran diferencia, que en aquel momento invertí casi 3/4 partes de mi conferencia en tratar de justificar la autonomía de la voluntad y los negocios de familia, y hoy en día ese debate ya está superado. Hoy en día las cuestiones que plantea la autonomía de la voluntad se han desplazado. El punto de interés se ha desplazado. Ya no se centra en la admisibilidad de los pactos, sino en sus límites y en las condiciones para que sean eficaces. Y también en esa cara oculta de la autonomía de la voluntad a la que veladamente hizo referencia la profesora Amunátegui, que es la autonomía de la voluntad, cómo se valora en las relaciones familiares en su esfera pasiva o negativa. Es decir, ¿se puede o no se puede imponer un régimen legal por analogía a quienes voluntariamente lo han sorteado? Pero bueno, de este tema la profesora Amunátegui nos ha ilustrado. Tradicionalmente, por tanto, el campo de la conferencia que yo voy a hacer, de la que me estoy ocupando, trataría 4 puntos: la admisibilidad, los límites, los presupuestos específicos para la validez y la eficacia de estos pactos. Finalmente, estaría la eficacia procesal de los mismos o cómo que estos pactos conseguir que tengan eficiencia procesal. Yo me voy a centrar mi exposición, sin perjuicio que luego en el debate podemos referirnos a cualquier tema, en la cuestión de la igualdad como límite de los pactos, en los presupuestos de su validez, especialmente el consentimiento, y en el control de lesividad. Luego, si hubiese tiempo, podríamos comentar esa sentencia, a la que ha aludido también la profesora Amunátegui, de 23 de marzo del 23, que admite la validez del pacto preventivo, renuncia a la pensión compensatoria y a la pensión, a la compensación por trabajo en el domicilio familiar. Pero antes de entrar en materia, y un poco por ver que esto que hablamos tiene conexión real, me gustaría dar una ráfaga de 4 noticias que han aparecido en la prensa, de cuya veracidad no me consta, salvo la última, que está comprobada en una sentencia. Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas han pactado que Catherine recibiría $3 millones con el matrimonio y $1 millón por cada año que estuviesen juntos. Ahora bien, 3 millones pagaría por cada infidelidad. Charlie Sheen y Dennis Richard también pactaron que cada infidelidad supondría $4 millones. Y Jennifer López y Ben Affleck, vía contrato, establecieron que tenía que mantener un mínimo de 4 relaciones sexuales a la semana. También podemos citar una noticia que apareció en El Mundo en el año 2014, que hacía referencia a las capitulaciones matrimoniales de los príncipes, donde al parecer se pactaba que en caso de ruptura la princesa tendría que abandonar la residencia familiar, pero que se le concederían 2 residencias, una de verano y otra de invierno, pero que la custodia de las hijas quedaría en manos del príncipe. Finalmente, hay otra noticia que salió en la prensa bajo
El titular: puede haber una ola de demandas. Los expertos aclaran las condiciones para poder pedir la compensación por el trabajo doméstico. Bueno, pues un matrimonio que se separó y que la sentencia de la audiencia en consideración al trabajo doméstico estableció una pensión de 6 millones de euros al año, pese a que la persona que se dedicaba al trabajo doméstico contaba con 11 personas contratadas al servicio del hogar. Posteriormente, el Tribunal Supremo rebajó la cuantía de esa pensión y la dejó en 840.000 euros. Por lo tanto, vemos que estos pactos están ahí y hay que acometerlos. Decíamos que el problema de la admisibilidad, pues no la voy a tratar, únicamente telegráficamente decir que hoy en día se ha superado ya en el ámbito material, todavía no en el internacional privado, la dicotomía entre si la autonomía de la voluntad es libertad de elección o libertad de autorregulación. Es libertad de autorregulación. La autonomía de la voluntad va más allá de lo que es del régimen económico matrimonial y sus confusos límites. Incluso podemos decir que el Tribunal Supremo admite ya los pactos claramente en previsión de la crisis. En un primer momento reconoció los pactos de separación amistosa, en un segundo momento los pactos preventivos de la crisis conyugal, y ya en los años 2011 y 2015 dos sentencias del Supremo hacen referencia al cambio del modelo social y matrimonial y que la sociedad demanda soluciones, un sistema menos encorsetado y que, por tanto, que se reconociese totalmente la libertad de pactos entre los cónyuges y que se cumpliesen los requisitos generales de los contratos. Por tanto, los pactos de todo tipo no solo no son válidos, no solo no son contrarios a la ley, sino que son auténticos negocios de derechos de familia que surten todos sus efectos. Conclusión: el ámbito de la autonomía de voluntad no se contrae a la libertad de elegir, no se contrae al ámbito patrimonial, sino que alcanza a cualquier otra materia que esté en el ámbito de lo disponible. Por tanto, únicamente habría que determinar qué es disponible y qué no es disponible, y hasta lo disponible la autonomía de la voluntad puede entrar. Bueno, entonces nos toca, partiendo de que no hay problema de admisibilidad de estos pactos, ver los límites. Y claro, el primer límite al que hace referencia hoy en día la jurisprudencia es el límite del orden público o de los valores constitucionales, el principio de igualdad, el de libre desarrollo de la personalidad, el de dignidad y, por supuesto, también los artículos que se refieren a la protección constitucional de la familia, por los que vamos a empezar. Efectivamente, hay un principio de protección constitucional de la familia, artículos 32 y 39, donde, por una parte, establece una reserva de ley para regular todos los derechos y deberes del matrimonio, las causas de la disolución y el modo de que se puede celebrar el matrimonio, así como también los derechos y los deberes de los cónyuges y los derechos de los padres respecto de los hijos. Y luego están los otros derechos, los otros principios constitucionales que se refieren a la regulación de derechos fundamentales. Y aquí hay que destacar, antes hablábamos de los principios constitucionales como apoyo de la autonomía de la voluntad, pero los principios constitucionales tienen un doble filo. Es decir, apoya la autonomía de la voluntad, pero también establecen un límite. Así, por ejemplo, la restringe a la autonomía de la voluntad en la medida en que no se puede pactar consecuencias que contraríen la libertad religiosa, la libertad individual, la libertad de fijación del domicilio, incluso el propio ius connubii o la posibilidad de desligarse. Otro caso también parecido es el principio de la dignidad, que desde la perspectiva del libre desarrollo de la personalidad apoya la autonomía de la voluntad, pero sin embargo a veces tiene barreras, como por ejemplo lo que puede ser la maternidad subrogada o el condicionamiento de la libertad sexual dentro del matrimonio. También hay que hacer constar que desde la Constitución irradia protección de la solidaridad conyugal, de un mínimo de solidaridad conyugal y de los hijos. Y por eso se establece un control de lesividad, aunque con unas herramientas un poco arcaicas. Y también la Constitución, los principios fundamentales, establecen que, bueno, hay que tener cuidado con la patrimonialización de los derechos fundamentales. Es cierto, y así, por ejemplo, lo reconoce Parra-Lucán, que se admite cierta patrimonialización, pero siempre dentro de esferas acotadas. Por ejemplo,
se puede negociar. Hay ciertos negocios que están permitidos, pero solo si son a título gratuito, no a título oneroso, como por ejemplo el tema del tráfico de órganos, que está prohibido, pero sin embargo se permite la donación. Por tanto, en definitiva, podemos decir, hay un nuevo orden público y una nueva moral identificada con los principios constitucionales. No obstante, hay que advertir de un riesgo del que advierten profesores como la profesora Guitián o la profesora Munátegui, de la excesiva instrumentalización de los principios constitucionales, sobre todo cuando ya tienen un desarrollo en las leyes civiles. En este caso, oiga, atengámonos a la opción del legislador, de lo regulado en la ley civil, porque si no, en otro caso, corremos el riesgo de instrumentalizar estos principios constitucionales. En segundo lugar, normas constitucionales estarían las normas, o sea, como límites de la autonomía de voluntad, las normas que establecen el contenido del matrimonio. Los derechos y deberes de los cónyuges no se pueden tocar en el aspecto personal, ni se pueden ampliar ni se pueden reducir, ni cabe que se pacte un matrimonio distinto al legal. La celebración y la constitución y la disolución del matrimonio están establecidos en ley, y así el principio de que el matrimonio es esencialmente indisoluble. Yo creo que no se puede establecer ninguna sanción frente a aquella persona que quiere ejercer el derecho a pedir la disolución del matrimonio, ni siquiera aquellos pactos que de una manera indirecta lo impiden. Por ejemplo, el establecimiento de sanciones económicas o incluso de la vía de establecer unas pensiones que podrían afectar al derecho de la persona que debe de pagarlas, que ante el riesgo de tener que pagar una pensión, pensemos en esto que yo hablaba al principio, Catherine Zeta-Jones, hombre, si yo tengo que pagar por el simple hecho de que el matrimonio no dure más 4 millones de euros, pues a lo mejor me está condicionando y me conculca mi derecho. También hasta podríamos pensar si son válidas aquellas cláusulas que establecen una pensión, perdón, un premio. También en uno de estos casos había que por cada año de matrimonio generas un plus de indemnización, porque en definitiva a la persona presuntamente beneficiaria del premio también de alguna manera se le está condicionando y se está patrimonializando un poco su derecho a disolver el matrimonio. También, claro, no cabe poner nuevos deberes. Por eso yo creo que no se puede establecer un número de relaciones sexuales ni de ningún otro tipo. Sin embargo, sí que hay un tema que es importante. ¿Cabría que se prevean indemnizaciones para el caso de incumplimiento de los deberes que establece la ley? Es decir, aquí podría establecerse una cláusula penal para la persona que no cumple con su deber de contribución a las cargas del matrimonio. Yo creo que esto no debe de merecer un juicio de reproche y que aquí la autonomía de la voluntad podría actuar. Incluso podríamos pensar lo siguiente, se podrían poner sanciones al incumplimiento de los derechos, de los deberes de carácter personal que establece la ley. Es decir, pues se podría establecer una sanción al que incumpla el deber de residencia, de socorro mutuo o de fidelidad contractual, pues probablemente en la medida que no conculque la libertad de contraer y de salir del matrimonio, pues yo creo que sí. Es más, se ha planteado una vez en la jurisprudencia un caso parecido donde un marido reclamaba una indemnización a la mujer por daño moral porque se había enterado a los 20 años de que los 2 hijos aparentemente matrimoniales pues no eran de él. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Supremo? Dice, bueno, aunque esta situación merece, efectivamente hay un daño moral y merece un claro reproche moral, pero sin embargo la única consecuencia que establece el Código Civil para el incumplimiento de un deber personal es el derecho a disolver el matrimonio. No hay cobertura normativa, con lo cual nos da la posibilidad de decir, habría cobertura normativa si hubiese una regulación convencional, es decir, si convencionalmente se estableciese una pena, una sanción para estos casos. Incluso hemos de decir que en la jurisprudencia menor hay una corriente que admite en ciertos casos, la verdad que bastante graves, una indemnización en casos de actuación dolosa de un cónyuge. El tercer grupo de normas serían las que disciplinan el régimen económico matrimonial primario, que por su claridad no me voy a
a meter, aunque sí que permite de vez en cuando alguna pequeña modulación de las cargas, no tanto de liberar a un cónyuge de ellas, pero sí que de las que las satisfaga de una manera o de otra, repartir ciertos roles dentro de la familia. Y lo que sí hay que decir es que, bueno, todo lo que nos supere esa pequeña modulación es inderogable. Y dentro de esto tenemos que, y esta protección del régimen primario, y además goza de una protección transfronteriza, en la medida que normalmente la ley del foro las considera como leyes de policía y así lo permite el reglamento de régimen económico matrimonial. Particular mención merece la vivienda habitual. La vivienda habitual se encuentra al abrigo de dos núcleos de protección. Por una parte, uno de ellos es el que se organiza para protegerla como hogar conyugal, como un interés común especialmente protegido, que es mientras que está vigente el matrimonio. Y el segundo núcleo de protección es el que se orienta únicamente a proteger el interés familiar más necesitado de protección, que es la protección que se establece una vez que el vínculo matrimonial se ha disuelto. Bueno, respecto de la vivienda familiar y su uso tras la ruptura, se admiten pactos. En cambio, yo creo que no serían válidos, en cambio, que la protección del hogar por de matrimonio es indisponible. Es decir, uno no puede renunciar a su facultad de dar el consentimiento para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual. El artículo 1328, clave en la determinación en sede matrimonial de los límites, se refiere al orden público, a la moral y a la igualdad. Orden público y moral, no me voy a extender, hay que, de una manera genérica, podemos decir que hay que entenderlo remitido a lo que resulte, a los valores constitucionales, porque en definitiva, y sobre todo la moral, que atiende más bien a los valores constitucionales en su aspecto o en lo que afecta a las relaciones más de tipo personal. En cambio, 1328 exige principio de igualdad y parece que establece como un límite para la libertad capitular. Pero claro, aquí evidentemente nos recuerda que hay un principio constitucional de igualdad que establece que no se puede establecer limitaciones a la capacidad de los cónyuges, que no son válidos ningún pacto que establezca cualquier grado de subordinación de un cónyuge al otro, posiciones dominantes o atentatorios contra la libertad o la dignidad, ya que los cónyuges son iguales en derechos y en deberes. Pero, ¿qué significa la exigencia de igualdad en la esfera patrimonial? Porque no nos olvidemos que en 1328 está establecido en sede de capitulaciones matrimoniales cuyo objeto fundamental es el patrimonial. Pues bueno, una buena parte de la doctrina entiende que la igualdad significa reciprocidad. Es decir, que las medidas que se establezcan tienen que ser recíprocas para ambos cónyuges. Si un cónyuge renuncia a la pensión compensatoria, el otro también tiene que renunciar. Esta idea de la reciprocidad ha sido admitida o hecha suya por parte del Código Civil catalán. Sin embargo, a mí esta conclusión me parece que es un poco precipitada y que hay que distinguir. Hay que distinguir aquellas normas capitulares que constituyen material normativo de aquellas normas capitulares que constituyen material dispositivo. El material normativo tiene que ser exquisitamente igual para los cónyuges. Es decir, no podríamos llegar a través de estipulaciones capitulares a configurar posiciones jurídicas diferentes de los cónyuges. Es decir, no podríamos, unos cónyuges que pactan gananciales no se puede decir que administra las sociedades gananciales solo el cónyuge A, o que los bienes que adquiera el cónyuge A van a ser, pese a estar en gananciales, van a ser privativos. Eso es atentatorio. Ahora, en el ámbito de lo que es los pactos atributivos, pues se pueden pactar que un cónyuge le da al otro una pensión, que un cónyuge le da al otro una donación y no tienen por qué ser recíprocas. Y así esta exigencia, esto lo ha admitido el Tribunal Supremo cuando ha admitido la Constitución en una sentencia de una reserva de un pacto de constitución de renta vitalicia a favor del otro cónyuge. Con lo cual, podemos decir que todos los pactos de carácter atributivos, liquidatorios, que son sobre los que inciden fundamentalmente los pactos preventivos,
no están sujetas a esta regla estricta de la reciprocidad. Por otra parte, la igualdad, que no debe equipararse miméticamente a la reciprocidad, también debe tener en cuenta la situación económica de partida de los cónyuges. Antes la profesora Monategui se refería al caso de Amancio Ortega y su consorte, pues la situación no es la misma y no significa lo mismo que uno renuncie a un derecho o a otro. Y además tenemos que tener en cuenta que en el ámbito patrimonial la justicia y la equidad imponen un tratamiento igualitario a los que son iguales, pero desigualitario a los que tienen una situación previa diferente. Y por eso el Código Civil nos da una pista de que la igualdad no es mimética, no es exigible de una manera exacta, que es el artículo 1438, cuando regula la contribución a las cargas familiares, no dice que se hagan por ambos cónyuges de manera igual, sino proporcional a sus respectivos ingresos. También hay que ver que la igualdad no hay que verla pacto por pacto, sino hay que verla en su conjunto, porque así es posible que un cónyuge haga renuncia a una serie de derechos, pero que vengan compensados por otra parte. Y este es el caso contemplado ya por una sentencia donde estimó válida la renuncia de la mujer al hogar conyugal porque a cambio recibía dos domicilios, dos residencias, dos apartamentos en su sustitución. Por tanto, la igualdad debe atender al equilibrio de los cónyuges a partir de su respectiva situación económica. Pro futuro va a estar matizada por la cláusula rebus y debemos de recordar, que yo creo que esto es una idea que nos debe quedar, que la igualdad que promueve la Constitución es la igualdad de cada cónyuge en cuanto titular de derechos fundamentales, pero no en cuanto contratante. El interés superior de los hijos es otro límite. Diré solo dos palabras, pero es un límite absoluto. Es un límite absoluto porque se admiten pactos que tengan en los que se dilucide sobre aspectos económicos de los hijos siempre que se supere el límite legal. O sea, lo que no se puede es reducirlos, pero uno se puede comprometer a dar más alimentos a los hijos de los que le podría corresponder. Y, evidentemente, el caso de los hijos es uno de los supuestos donde está más justificado el control de legitimidad. Otras normas imperativas. Parece obvio decirlo, que el Código Civil ya en 1255 decía que no son válidos las estipulaciones que sean contrarias a la ley. Por supuesto, la ley hay que respetarla en todo caso y esto no cambia la esfera familiar. Pero en cambio, en la esfera familiar hay que hacer otra lectura de las normas. Y la lectura es que anteriormente había la consideración, casi la presunción, de que las normas matrimoniales, familiares, eran imperativas. Casi que se confundían aquella expresión de Dewey tan clásica con el derecho público. Hoy en día debe ser, yo creo que esta premisa se ha invertido. Las normas de derecho privado ha de partirse de la presunción que son normas dispositivas y que son meramente supletorias y que pueden ser derogadas convencionalmente, salvo que de la interpretación de la misma resulte lo contrario. Y esta es la línea que siguen la mayoría de los derechos civiles especiales y que ha de fundamentarse en el Código Civil desde la perspectiva de los principios de la igualdad y del libre desarrollo de la personalidad. También son un límite a los pactos matrimoniales las normas de protección de terceros. Es decir, el estatuto de los terceros resulta inmodificable. Los pactos conyugales no pueden atentar contra los derechos adquiridos por terceros. Ya lo dice el artículo 1317 del Código Civil y en clave conflictual los artículos 22, 3 y 28 del Reglamento de Régimen Económico Matrimonial. Es decir, el límite de los cambios están en que ha de respetarse la incolumidad de los derechos de los terceros. Y esta regla afecta fundamentalmente a los pactos que tengan por objeto trasvases patrimoniales entre los esposos, que no pueden derogar el principio de la responsabilidad de cada cónyuge, ni pueden derogar la responsabilidad a que están sujetos previamente los bienes. Del mismo modo, son también indisponibles las reglas de publicidad, elemento en el que descansa el principio de la inoponibilidad. Los cónyuges ahí no pueden hacer nada. Y también entre estos terceros tendremos que decir que los más importantes, los más cercanos son los propios parientes, en este caso los legitimarios y en todo caso las reglas matrimoniales no pueden, los pactos matrimoniales no pueden afectar
los derechos legitimarios que establezca la ley aplicable a la sucesión. Vistos los límites, podemos pasar, no sé cuánto de tiempo, a los presupuestos específicos de validez de los pactos matrimoniales. Bueno, el Tribunal Supremo en varias sentencias, en estas donde se reconocía el negocio jurídico familiar, decía que eran válidos siempre que se respetasen los límites generales establecidos en el artículo 1261, consentimiento, objeto y causa, y que no contradijesen ninguna ley imperativa. Sin embargo, observamos que en la práctica existen ciertas especialidades y hay una tendencia a agudizar ciertas exigencias o a establecer garantías adicionales y que, en definitiva, vemos que la jurisprudencia establece un control más riguroso de los elementos esenciales del negocio en este tipo de pactos. Y así surge la idea del consentimiento. El artículo 1261 habla de consentimiento, pero cada vez se habla más de que ese consentimiento ha de ser informado. No solo exento de vicios, sino informado. Informado implica que los cónyuges tengan especial conocimiento de las consecuencias económicas que se van a derivar de este pacto. Un conocimiento preciso. Por eso es una aspiración común en el derecho de familia e incluso en el derecho internacional privado que se establezca o que ese consentimiento sea informado. Incluso en los principios europeos de derecho de familia se establece como el desiderato que estos pactos sean ante notario profesional independiente, que haya un asesoramiento imparcial, que los esposos sean recibidos o los presos o sean informados de forma separada y que consientan libremente. Sin embargo, hay que reconocer que en España estas exigencias no cuentan con una plasmación legal uniforme. Es decir, no son iguales ni porque dependen de la tipología contractual y también dependen del ámbito territorial. Así, en el ámbito del derecho común, escritura pública solo se exige para los capítulos matrimoniales, donde surge, al intervenir el notario, esa obligación de información y de control de legalidad. Pero, en cambio, no existe la exigencia de asesoramiento separado y distanciado de la firma, salvo en el caso de Cataluña. Es más, en el derecho común, incluso el Tribunal Supremo tiene una interpretación un poco flexible de que dice que los pactos que no sean propiamente estipulaciones capitulares, como pueden ser los pactos liquidatorios, no estarían sujetos a este principio. Sin embargo, vemos otro contraste. La jurisprudencia ha puesto en valor la intervención del notario. Subyace en muchas ocasiones que el razonamiento de los jueces para llegar a la conclusión que no ha habido vicios de consentimiento y que no ha habido atentados contra la libertad es la intervención del notario. Precisamente en la sentencia que citaba antes la profesora Munátegui de 13 de marzo del 23, dice literalmente, y parece que es una razón de peso para llegar a la conclusión, dice, la intervención del notario que autoriza la escritura pública de capitulaciones garantiza que la futura esposa pudiera ser consciente de lo que le implicaba la renuncia que firmaba. Y en este sentido es especialmente significativo, así lo dice el propio tribunal, la advertencia expresa que hace el notario al cónyuge renunciante. Pero bien, es importante, pero no es un requisito ineludible la intervención del notario. También se busca que el consentimiento, aparte de ser informado, pues se base en una información clara de los antecedentes y por eso que la información debe ser veraz. Y en este sentido se habla de que la información debe alcanzar la situación económica de ambos cónyuges, exigencia que ya de la que fue pionera el derecho americano y que recoge el Código Civil catalán, hasta el punto que establece la carga de la prueba al cónyuge que pretende hacer valer un pacto preventivo. Sin embargo, en el derecho común no se exige de una manera expresa. Y también el consentimiento ha de prestarse en condiciones efectivas de libertad. Y por eso hay que tener en cuenta que siempre en la boda hay una situación emocional previa de la que conviene resguardarse. Por eso el Código Civil catalán exige una antelación de estos pactos al momento de la boda. En derecho común no existe esa exigencia, ni siquiera esa práctica, eso hay que reconocerlo. Pero yo aquí lo que quería llamar la atención es que es importante que quede rastro del proceso de formación del consentimiento, de la simetría informativa de los cónyuges,
de que por su formación y experiencia conocían las consecuencias futuras de lo que pactan y que no hubo presiones ni circunstancias que perturbasen la formación de ese consentimiento. Porque al lado de este requisito flota siempre en el ambiente, y es un tema recurrente, el de la posición desigual de los cónyuges. En materia contractual, nuestro código no tutela la justicia del pacto ni se preocupa especialmente de la igualdad, salvo en el tema de los derechos de los consumidores. Tampoco puede tener encaje en nuestro derecho esa figura de la ventaja excesiva o injusta, que hoy en día ya el soft law recoge, incluso los principios generales contractuales europeos y el proyecto de código que ha emanado de la Comisión General de Codificación. Pero no está tipificado legalmente. Y por eso, lo único que se puede pensar es que el código no exige, no sanciona la ventaja excesiva o injusta, salvo que se base en que hubo una situación desigual de las partes. Por eso es importante la posición jurídica de las partes, porque puede influir negativamente y que se traduzca en una falta de fuerza vinculante del contrato, en la medida que pueda resultar que hubo una imposición del contenido contractual debido a la parte más fuerte en el sentido económico, formativo o incluso emocional, porque entonces surgiría una parte débil necesitada de protección y, por tanto, que ya no se aplicasen las categorías contractuales. Y en este sentido, quiero destacar como puntos sensibles la desigualdad por dependencia económica, social o política, en el caso de los refugiados o los inmigrantes. Desigualdad emocional. Una mujer embarazada, pues a lo mejor no tiene la misma firmeza de ánimo que en otras circunstancias. Y también, por supuesto, los supuestos de desigualdad general, imprevisión, ignorancia o inexperiencia. Hay que huir de todo lo que pueda llevar a que ha habido alguna situación, algún asomo de estado de necesidad. Pero bueno, todo esto, ya digo, el código solo exige consentimiento, objeto y causa, y todo lo demás son cautelas jurisprudenciales. Pero permítanme que lea un pequeño párrafo de esta sentencia de 23 de marzo del 23 que reconoció la validez de la pensión compensatoria preventiva, donde, ¿cómo llega el tribunal a esta conclusión? Al final, yo creo que tiene un poco reparo a reconocerla de una manera abierta y para eso va justificando todo lo que no ocurrió nada malo. Y dice, en este caso no se ha denunciado por la esposa ningún vicio del consentimiento, ni tampoco cabe presumir una relación de superioridad del futuro esposo respecto de ella que diera lugar a que su consentimiento no fuese libre. Se trataba de un matrimonio celebrado por dos personas de cierta madurez, que llevaban 4 años de relación. Cuando otorgaron las capitulaciones días antes del matrimonio, los dos se encontraban divorciados, es decir, contaban con una experiencia matrimonial previa y con el conocimiento de lo que eso conlleva. La futura esposa tenía una trayectoria personal y vital que le impide hablar de una parte débil o ignorante. Tenía 43 años, era licenciada en Economía y empresario. Nos imaginemos que un tribunal dé todas estas razones para ver si un contrato de compraventa es válido o no es válido. Pues eso quiero decir que hay que tener esa especial sensibilidad. Bueno, me voy a tratar, si me da tiempo, el último tema, que es el de la eficacia de los pactos matrimoniales. Se han cumplido todos los requisitos, hemos conseguido que sean admisibles, pero llega el momento clave de qué pasa cuando se pretende exigir su cumplimiento, es decir, el momento de la ejecución. Este tipo de pactos es susceptible de verse afectado por una patología que no es muy reconocida en el derecho contractual general o que al menos está arrinconada, pero que puede llegar a condicionar o limitar o impedir la eficacia de los contratos. Nos referimos a la lesividad. Y la cuestión es si la lesividad juega un papel diferente en el derecho de familia que en el derecho de los contratos. Podemos decir que la respuesta va a ser que sí, pero en primer lugar podemos decir que la lesividad puede entenderse más que como un límite a la autonomía de la voluntad, que podría tratarse así,
como un tope a su eficacia, porque opera no tanto por razones de contenido ni por razones de falta de presupuestos o de elementos esenciales del negocio, sino únicamente por sus resultados, porque al final no hay una equidad sustantiva. Hay un desequilibrio y por eso, más que a la validez, afectan a la eficacia. Entonces, la lesividad constituye un elemento que impide la eficacia de los pactos y podemos decir que se caracteriza, tiene una serie de notas comunes. En primer lugar, es un control que se produce a posteriori, es decir, una vez que el pacto ha alumbrado. En segundo lugar, la extensión de este control es variable. Es decir, en las relaciones familiares no es lo mismo el control que se ejerce en las relaciones verticales, donde es mucho más profundo, a en las relaciones horizontales. Aunque hay que decir que la última modificación del Código Civil, el artículo 90 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, equipara, porque ya no habla de gravemente perjudiciales para los hijos o gravemente perjudiciales para los cónyuges y simplemente perjudiciales para los hijos, sino hoy introduce el término de dañoso que se aplica tanto a hijos como a cónyuges. Y también afecta de manera desigual en función del tipo de pacto. Actúa de manera profunda en las materias del convenio regulador, en los pactos preventivos, pero prácticamente no actúa o no debe actuar en el contenido económico matrimonial. En las estipulaciones capitulares, ahí no debe haber control de lesividad. Pero lo que sí es cierto es que el control de lesividad, ¿dónde está previsto en el Código Civil? Pues únicamente en el artículo 90 en relación a los convenios reguladores. Y luego la jurisprudencia, ¿qué ha hecho? Pues ha dicho, bueno, oye, como los pactos preventivos pueden tener por objeto renuncia de materias que son objeto del convenio regulador, pues bueno, pues todo también lo extiendo a los pactos preventivos. Ahora bien, a la vista de este razonamiento, corresponde una interpretación restrictiva. Es decir, el control de lesividad puede hacerse en convenios reguladores o en pactos preventivos en cuanto que afecten a materias propias del convenio regulador. Si afectan a cualquier otra materia, no debe de fijarse o no debe de actuar este control. Pero más allá de estas razones del control y del momento procesal en que puedan ser exigibles, tenemos que hacer dos distinciones. Podemos hablar de dos tipos de control de lesividad. El que tiene lugar de una manera inmediata al alumbramiento del pacto y el que tiene lugar cuando ha pasado un tiempo largo desde que el pacto se ha realizado. En el primer momento, pues es el supuesto típico del convenio regulador. Se pacta, se firma y se lleva ante el juez. Y ahí yo creo que el control del juez, sobre todo en lo que se refiere a relaciones horizontales entre los cónyuges, debe ser mínimo, salvo supuestos extremos de un desequilibrio grave o que conlleven a uno de los cónyuges a una situación de precariedad o de que se haya vislumbrado que hay un incumplimiento de una ley imperativa, hoy pues no debiera de actuarse. Otra cosa es con los hijos, por supuesto que sí. Sin embargo, contrasta con este control el control que se produce cuando media un importante lapso de tiempo entre la firma del contrato y el momento de su exigibilidad. Cuanto mayor sea el intervalo desde la suscripción del pacto hasta la crisis, mayores son las posibilidades de que cambien las circunstancias tenidas en cuenta al tiempo del pacto y de que la regulación convencional se desajuste. En algunos ordenamientos existe un control específico de equidad o equilibrio del fondo, el Fairness Test, pero en nuestro derecho esto no está previsto. Únicamente en nuestro derecho se prevé este control a distancia también con ocasión del convenio regulador. Ahora en otro párrafo, el 93, que dice que se prevé la posibilidad de que se puedan modificar judicial o convencionalmente las medidas adoptadas en el convenio en caso de que lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o cambio de circunstancias de los cónyuges. O sea, que el fundamento legal también de la cláusula rebus matrimonial descansa en este artículo 90. No obstante, a partir de este inciso del artículo 93, los tribunales han generalizado la aplicación de esta cláusula rebus a los pactos preventivos. Es decir, esta sentencia de 13 de marzo
dice que, por la razón que antes decía, que también en este aspecto del control dilatado en el tiempo también se aplica a los pactos preventivos. Pero claro, estamos, bueno, cláusula rebus, pero la cláusula rebus es una cláusula que en el derecho contractual general tiene un carácter muy excepcional, es decir, exige cuando menos contrato de tracto sucesivo o de ejecución diferida, alteración extraordinaria de las circunstancias, imprevisibilidad de estas circunstancias y que el resultado produzca una excesiva onerosidad. Sin embargo, en el ámbito del derecho de familia, estos requisitos se diluyen, se flexibilizan y, por tanto, de ser un mecanismo extraordinario en el derecho contractual general, pasa a ser un mecanismo casi habitual en relación a los pactos familiares. El propio Tribunal Supremo, en la sentencia de 13 de marzo del 23, extiende, tras extender su operatividad a todos los pactos preventivos, pues dice, no obstante, que es un remedio extraordinario y que por eso no se aplica por esta excepcionalidad o dice que no debe de entenderse que hay lesividad por el simple hecho de que una persona renuncia a un derecho que le hubiese correspondido, porque si no, no tendría sentido la renuncia. Es decir, si ese derecho ya no me hubiese respondido, la renuncia es totalmente innecesaria. Siempre, por supuesto, que se trate de un derecho de ámbito patrimonial disponible. Es decir, que por su carácter excepcional impide que se aprecie lesividad por el simple hecho de que exista una renuncia. Pero lo cierto es que una vez declarada esta excepcionalidad y esta pequeña premisa de base, es que el Tribunal Supremo luego flexibiliza de una manera importante los requisitos. Y los flexibiliza porque, por ejemplo, señala que procede la aplicación de esta cláusula rebus en el ámbito familiar siempre que se produzcan circunstancias no previstas que puedan colocar a un cónyuge en una situación que, no siéndole imputable, puedan hacer irracional su exigencia. Con lo cual vemos que de un plumazo el Tribunal Supremo desaparecen frente a la doctrina general la doble exigencia del carácter extraordinario del cambio de circunstancias y del carácter imprevisible de las mismas. Basta con que no se hayan previsto, sean o no sean previsibles, y con que no sean imputables al cónyuge que pretende favorecerse de la medida. Entonces, claro, aquí el tema de la no previsión, sí, dos palabritas y acabo. El tema de la no previsión es que es curioso porque quiere esto decir que todo lo no previsto documentalmente puede generar un cambio de circunstancias. Por ejemplo, algo tan normal como tener un hijo. Bueno, pues es previsible que vayan a tener un hijo, pero si no se pone, eso es un cambio de circunstancias. O algo tan previsible que una persona pueda quedar en un paro. Hay que ponerlo. Entonces, este tema nos lleva a aconsejar desde una perspectiva cautelar que, no obstante el escaso base normativo de este control de lesividad, que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado y yo propongo aconsejar en el momento que se indague la voluntad de las partes a los cónyuges de que declaren qué tipo de medidas o qué tipo de hechos no supondrían una circunstancia imprevista. Por ejemplo, yo puedo decir, oye, pues yo pacto la renuncia a la pensión compensatoria y para que no me apliquen por cualquier cambio la cláusula rebus, digo que no quiero que se me aplique aún en el caso de que pierda el trabajo, aún en el caso de que tenga 3 hijos o aún en el caso de que, bueno, pues pudiese tener una pequeña enfermedad, porque si no, en otro caso, está claro que lo iban a aplicar. Y, finalmente, únicamente insistir en que este tema, la cláusula rebus, solo debe operar en relación con una serie de materias. Tiene que haber un acotamiento objetivo y esas materias son las que imperativamente son objeto del convenio regulador, no las demás. Y, por tanto, no afectaría, por ejemplo, en este caso, desde mi punto de vista, podría afectar a la renuncia a la pensión compensatoria, pero desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, sin meter razones de equidad por medio, no a la renuncia a la pensión por trabajo doméstico del 1438, por ser un tema
típicamente capitular y de estipulación capitular. Y la eficacia procesal y otros temas lo dejamos para otra ocasión. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, agradecemos mucho y felicitamos, bueno, y nos felicitamos por la estupenda ponencia también de don Ignacio Paz Ares.